Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunas de las mejores prácticas para hacer pruebas unitarias. Pruebas. Es quizá para muchos una de las actividades más cansadas o que les lleva más tiempo y que no necesariamente son de las actividades más interesantes que tiene el mundo de la programación. Sin embargo, hay mucha gente que se dedica a hacer testing, que es todo el área de cómo probar código y cómo sobre todo encontrar la forma de romperlo. En este video les voy a compartir algunas de las mejores prácticas para hacer pruebas unitarias, ya sea en el lenguaje que ustedes estén trabajando. No estoy especificando alguno, pero pues digamos aplican para todos. Primero vamos a entender un poco el concepto de unit testing. Unit testing o las pruebas unitarias es una forma de hacer pruebas a nivel de código, basándonos en componentes o funciones si estamos hablando de un lenguaje funcional, o de clases si estamos hablando de un lenguaje orientado a objetos. El unit testing nos permite probar de forma individual y aislada cada una de estas clases, funciones o métodos de tal forma que podamos comprobar que funcionan correctamente bajo ciertas circunstancias. Hay algunas características que deben cumplir las pruebas unitarias para que sean de buena calidad. Como les decía, no solamente se trata de probar por probar, sino que todo el área de testing lleva consigo una metodología y muchas buenas prácticas para que escribir pruebas unitarias sea lo más eficaz y que den los mejores resultados. Lo primero es que obviamente tienen que ser rápidas. Cuando hablamos de pruebas unitarias nos referimos a que estos pedacitos de código que vamos a probar tienen que ejecutarse de forma muy rápida. No podemos perder tiempo esperando a que nuestras pruebas terminen, porque eso habla de una muy mala optimización en nuestro código. Las buenas pruebas unitarias son aisladas, es decir, no necesitas componentes adicionales o librerías externas o factores externos para poder probar tus funciones o tus clases. ¿Qué pasa cuando un método, una función, una clase necesita otra clase, otra librería, etcétera? Hay formas para poder incluir todas esas dependencias, pero en principio las pruebas unitarias deberían estar aisladas y poder ejecutarse sin la necesidad de requerir algo adicional. Son repetibles porque las pruebas unitarias deberían ejecutarse siempre y cada vez que se ejecuten deberían mantener los mismos resultados si los parámetros de entrada no cambian. Hay funciones que, dependiendo de la complejidad, podrían estar regresando comportamientos diferentes. Entonces eso nos habla de que esa prueba unitaria no es segura ni confiable. Entonces se tendría que cambiar el código o revisar por qué esa prueba unitaria no devuelve un resultado constante. Las pruebas unitarias deberían ser capaces de detectar si la prueba falló o resultó correcta. Muchos frameworks para muchas tecnologías y lenguajes de programación incluyen este tipo de métodos en los cuales no solamente te permite validar la prueba unitaria como tal, sino que también te da retroalimentación y te permite detectar qué es lo que falló sin necesidad de que tú tengas que meterte a inspeccionarlo de forma manual. Entonces ahora sí vamos a empezar un poco con las mejores prácticas. Antes que nada, y como siempre, una muy buena práctica es el tema de la nomenclatura o los nombres. Cuando estamos definiendo pruebas unitarias es muy importante que asignemos los nombres correctos a nuestras pruebas unitarias para que cualquiera pueda entender qué es lo que hace esta prueba unitaria y podamos darle contexto a través del nombre de la función o el método. Entonces este es un ejemplo en donde estamos utilizando no solamente el método que vamos a mandar a llamar en esta prueba unitaria, sino también el escenario en donde vamos a probarlo, es decir, cuáles son los comportamientos que estamos ingresando y cuál es el resultado esperado. Otro buen tip es ordenar nuestros test o pruebas de tal forma que no solamente ejecutemos una prueba unitaria y dentro de nuestra función de hacer metamos toda la función, etcétera, y los datos sin dar un poco de contexto. Una recomendación es empezar a dividir en partes tu prueba unitaria, por ejemplo, en el aprovisionamiento o la instanciación de tus objetos, después configurar esos objetos, añadirles el valor o dejarlos en el estado deseado en el que quieres probar tu prueba unitaria, y al último pues es toda la parte de validación, es decir, no tendríamos que meter todas esas partes en una sola línea de código solo por ahorrar algunas líneas de código, ya que en las pruebas pues generalmente vas a tener
muchísimas pruebas unitarias con muchísimo código. Entonces hay que tratar de ser un poco más limpios al momento de ordenar nuestro código. Un tema muy recurrente cuando hacemos pruebas unitarias es el tema de los strings, las cadenas de texto. Por ejemplo, cuando vamos a validar algunos campos, también tendemos mucho a poner los datos directamente en la función que vamos a probar, pero una buena recomendación es también separar esa parte. ¿Qué es lo que vamos a lograr al hacer esto? Lo que vamos a hacer es poder también decir de forma muy explícita ese valor que vamos a probar a qué hace referencia. A lo mejor, como en el ejemplo, estoy probando con el máximo resultado posible para mi función, o este es el valor máximo que acepta mi función, dependiendo de las políticas que tengo para hacer el testing. Entonces, el asignar una constante con un nombre mucho más claro para el valor y luego referenciar en el código a esa constante me hace mucho más limpio el código. Y no solamente eso, sino que si yo quisiera cambiar y mañana el máximo es otro valor diferente, no necesito tocar como tal la línea del código en donde hago la afirmación, sino solamente la línea del código donde estoy declarando el valor. Y por último tenemos un problema muy recurrente cuando hacemos pruebas unitarias. Generalmente pensamos que pues, como seguimos programando y digamos el ambiente no cambia, pues podemos empezar a meter lógica y a validar y a hacer for's, ifs o incluso a utilizar otro tipo de funciones. La realidad es que no deberíamos hacer esto. Las pruebas unitarias deberían tener pues el mínimo código posible, como les decía, declarar los objetos, configurar los objetos y validar nuestro resultado. Entonces, partiendo de ese punto, una prueba unitaria solamente debería cumplir con afirmar o esperar el resultado de una sola acción. Entonces, tenemos un código que, por ejemplo, aquí queremos validar una serie de datos. Entonces, lo más lógico podría ser que en una función metamos todas los datos y los ciclemos para que cada vez que recorramos esos datos mande o validemos esa prueba. Y la verdad es que hay muchas formas adicionales de realizar esto sin tener que involucrar lógica dentro de nuestra prueba. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando un ejemplo de C# con un framework XUnit en donde pues podemos declarar afuera de la función los datos o la parametrización de lo que queremos probar, y nuestro framework de testing va a entender que esos datos los va a agarrar y va a repetir esa prueba por cada serie de datos. Y al final seguimos manteniendo íntegra nuestra prueba, es decir, no le estamos añadiendo código innecesario que pudiera hacer que posteriormente también tengamos problemas por no configurar correctamente nuestra prueba. Entonces son algunos consejos para iniciar en el mundo del unit testing. Me gustaría saber su opinión. Si les gustaría ver tutoriales de unit testing, por ejemplo en JavaScript o PHP, para preparar el contenido, ahí también todos empecemos a trabajar con pruebas unitarias en nuestros proyectos. Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.